De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No le temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. No te encontrarás con ellos jamás en tu camino si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca el espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma delante de ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los mercados fenicios, hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas, ve a muchas ciudades egipcias a aprender y aprender de los sabios, pero siempre ten a Ítaca en tu mente. Llegar hasta allí es tu destino, pero no apresures el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar anciano ya en la isla, enriquecido con cuanto ganaste en el camino, sin esperar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella, no habrías emprendido el camino, pero ella ya no tiene nada que darte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca no te engañó. Así, sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Este es el poema Ítaca de Constantino Cavafis y lo vengo leyendo en el regreso, porque esta es la hora del regreso. Y llevo días pensando en este tema maravilloso que es el tema del regreso. ¿Qué significa regresar? Regresar a casa, regresar a Ítaca. Pero lo curioso de todo esto es que escucho una guitarra adentro de mi jardín, la verja está abierta y alguien está tocando guitarra. A ver, escuchémoslo. Cuando salgas en el viaje hacia Ítaca, desea que el camino sea largo, pleno de aventuras, pleno de conocimiento, a los lestrigones y a los cíclopes. Al irritado Poseidón no temas. Tales cosas en tu ruta nunca hallarás. Si elevado se mantiene tu pensamiento, si una selecta emoción tu espíritu y tu cuerpo embarga, a los lestrigones y a los cíclopes y al feroz Poseidón no encontrarás. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales en que con cuánta dicha, con cuánta alegría, entres a puertos nunca vistos, detente en mercados fenicios y adquiere las bellas mercancías, ámbares, ébano,
marfiles y corales y perfumes voluptuosos de toda clase. Anda muchas ciudades egipcias, aprender y aprender de los sabios. Siempre en tu pensamiento ten a Ítaca, llegar allí es tu destino, pero no apures tu viaje en absoluto. Mejor que muchos años dure y viejo ya ancles en la isla, rico con cuanto ganaste en el camino, sin esperar que riquezas te dé Ítaca. Ítaca te dio el bello viaje, sin ella no hubieras salido al camino. Otras cosas no tiene ya que darte. Y si pobre la encuentras, Ítaca no te ha engañado. Sabio así como llegaste a ser, con experiencia tanta, ya habrás comprendido qué es lo que significan las Ítacas. Pero qué maravilla. Bienvenido al jardín. Qué sorpresa estupenda encontrarme. Venía justo leyendo, fíjate la sincronía, el famoso poema de Cavafis sobre Ítaca, y me encuentro contigo en el jardín tocando esta hermosa versión de Ítaca. ¿Es tuya? Así es, Cristian. Bella sincronía, y precisamente estaba recordando estos versos de Cavafis que musicalicé hace ya varios años. ¿Tú los musicalizaste? Así es, justamente. A ver, ¿tú eres qué? ¿Un cantautor, un trovador? ¿Qué es lo que eres tú? Me defino como un trovador y me siento heredero precisamente de los antiguos aedos griegos. Recordemos que precisamente fue un aedo el que hizo que Ulises, ¿no es cierto?, contara su historia en el palacio de los feacios. De los feacios, justamente. A ver, claro, el aedo era el poeta, el que recitaba. ¿Cantaba o recitaba? Cantaba y mixturaba, ¿no es cierto?, los claro, versos. Y para los griegos era muy importante el aedo, muy importante la poesía, porque ahí estaba la memoria de los hechos gloriosos, la memoria de un país, la memoria de una comunidad. Y justamente a Odiseo le va a tocar recorrer en su regreso desde la guerra de Troya lugares donde no hay aedos, que los únicos que tienen memoria ahí son las sirenas, que son seres descriptivos, pero no aedos, ¿no? Justamente. Y, o sea, la poesía ocupaba un lugar central, porque era el recuerdo, la memoria. Oye, cuéntame una cosa, y cuando tú compones esta música, porque sigues fielmente el texto, colocas la música al servicio de la letra, poesía, de la poesía en el fondo, ¿no? Sin duda, yo creo que una de las misiones o motivos centrales del quehacer del trovador actual es justamente preservar la memoria y respetar dentro de lo posible, ¿no es cierto?, los textos. En mi caso trato de ser bastante riguroso con los textos que musicalizo, y también he tenido la fortuna de trabajar con poetas, por tanto ese diálogo con el poeta también es muy nutritivo para componer la canción. A ver, yo creo que te conozco porque hay pocos en Chile que hagan este trabajo. Tal vez Peralta. Eduardo Peralta ha hecho un trabajo muy bonito con la poesía chilena hecha música. Espérate, tú has hecho recitales, bueno, en distintos lugares, en varios países, tengo entendido, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son los poetas con los que has trabajado? Bueno, he cantado en cerca de 17 países, Latinoamérica, Europa, Medio Oriente, llevando, ¿no es cierto?, mis canciones y la poesía musicalizada.
Y en el caso de Chile he tenido la fortuna de trabajar con poetas como David Turkeltaub y Gran Manuel poeta. Silva Acevedo, con Sí. quien hicimos un disco el año Sí, 2003. perfectamente. Pobre de ti si te mueres, 15 años Pero atrás. claro que me acuerdo. No me digas, tú eres Patricio Navalón. Así es, Cristian. Pero Patricio, bienvenido al jardín, pero qué gusto tenerte aquí. Y maravilloso porque, mira, voy a encender mi fogata, que es una fogata no contaminante. Esto es como el país de los feacios, ocurren cosas extrañas y mágicas en este jardín. ¿Ah? Es el país de los feacios donde ahí estoy encendiendo la fogata, donde volvió Odiseo. Y quería divagar hoy día y junté una cantidad de libros que tengo acá, poemas, textos sobre el regreso, que me parece un gran tema. Además que, en el fondo, desde el jardín, este programa es un regreso, porque es la hora del regreso a casa, en que cada uno vuelve a su centro. ¿Y qué significa regresar? ¿Y qué significa extraviarse, como lo hizo Odiseo, y no regresar? Y tal vez valga la pena recordar la historia de Odiseo. Justamente tengo aquí una hermosa edición que recomiendo al que quiera leer la Odisea, no tenerle susto a este texto. Es un texto que se puede leer como una preciosa novela de aventura, pero llena de significado, llena de mensaje. Yo siento que debiera leerse completa en el colegio, con gozo, eso sí, no hacer pruebas de lecturas tontas que destruyen el texto después. La edición de colección austral de Espasa Calpe, que es la clásica traducción de Luis Segalá, es una buena opción para leer la Odisea, y ahí cuenta cómo parte el poema y resulta que, bueno, a ver, Ulises se fue de su casa, que era Ítaca, la pobre Ítaca, va a la guerra de Troya, ocupa un papel muy importante en esa guerra, a él lo llaman el héroe fecundo en Ardides, y resulta que al regresar tiene un pleito con un dios que es el dios del mar. Imaginemos ese mar tempestuoso en que Ulises está regresando y Poseidón, el dios del mar, se indigna con él Así es. por una serie de acontecimientos que van pasando y algunos errores que cometen los compañeros de aventura de Odiseo. Incluso en algún momento va a cegar, va a dejar ciego del único ojo que tenía un hijo de Poseidón, que es Polifemo. Bueno, y le van pasando muchas cosas tremendas. Se enfrenta a cíclopes, se enfrenta a sirenas, cosas que él no sabía enfrentar porque era un héroe, un marinero, digamos, un héroe, un guerrero de la antigua épica. Y esto no es tan fácil enfrentar monstruos porque como que entra en un territorio fantástico. Pero la primera escena en que vamos a ver a Odiseo en el poema es en la isla de Calipso. Y lo vamos a ver en una escena memorable, muy conmovedora. Mira, estamos ya en la isla de Calipso. Patricio, estoy con Patricio Navalón aquí en el del jardín. El dios Hermes vino a pedirle a Calipso, a nombre de Zeus, que libere. Pero Calipso la había secuestrado un poquito. Era una hechicera maravillosa, le preparaba ricas comidas. Y le dice, y en un momento determinado, la primera escena en que vemos a Ulises en el poema, dice el narrador, el Aedo, dice: hallóle sentado en la playa, que allí se estaba, sin que sus ojos se secasen el continuo llanto. Imagínate ver un hombre llorando, un héroe que llora. Impresionante verlo llorar al héroe, ¿no? Y consumía su dulce vida suspirando por el regreso, pues la ninfa ya no le era grato. Y ahí va Ulises llorando. Y en un momento determinado, Calipso, que ya tiene la orden de los dioses, se le acerca muy cariñosamente y en un gesto delicado le acaricia la mano y le dice que le ha sido injusto, pero que ella lo va a dejar partir y que por qué llora tanto, ¿no? Entonces él le dice: no te enojes conmigo, venerada deidad. Conozco muy bien que la prudente Penélope te es inferior en belleza y en estatura, siendo ella mortal y tú inmortal y exenta de vejez, porque Calipso le estaba ofreciendo, en el fondo, se estaba ofreciendo ella misma, inmortal y eternamente joven. En cambio iba a volver a Ítaca, una mujer, ya habían pasado 20 años, pero él quiere volver a Ítaca, ¿no? Esto, no obstante, dice Ulises, deseo y anhelo continuamente irme a mi casa y ver lucir el día de mi vuelta. El anhelo del regreso, que está en el corazón del hombre. Y me encantó la versión tuya del poema Cavafi, y me acordó de una canción del cantante catalán Lluís Llach. Justamente que musicalizó también estos que también versos, musicó, y te propongo, lo voy a colocar en este tocadisco ochentero que tengo aquí en mi jardín, Patricio. Estoy con Patricio Navalón, un músico, un trovador que ha hecho un camino muy interesante, muy potente, un trabajo de rescate de la poesía. Ha trabajado en el escenario con artistas como Silvio Rodríguez, Vicente Feliú, entre otros, Ismael Serrano, y un griego, Georgis Christopoulos. Sin duda,
conversábamos anteriormente, los aedos griegos, que son los antecesores después de los bardos celtas y de los trovadores medievales que cristalizan, ¿no es cierto?, esta tradición a través de las canciones provenzales, fundamentalmente, esas hermosas albas provenzales que todavía las canciones del alba, que eran canciones que contaban estas historias. Los trovadores de repente se metían en los lechos de las damas, justamente de dueños de castillos o duques que se habían ido a lo mejor a la guerra o qué sé yo, a las cruzadas, y bueno, y venía el alba y tenían que irse, esa hora maldita de cuando los amantes tienen que esconderse de nuevo y podía haber algún traidor, y es la tradición de la canción del alba, que es muy bonita, ¿eh? Justamente, yo compuse una canción en esa onda Así, ¿eh? del alba, no sé si quieres que cante un de todas trozo. maneras, pero antes de eso, ¿Sí? quiero detenerme de nuevo en el tema del regreso y volver a los griegos. Para los griegos, particularmente para Ulises, la relación con la tierra, con su origen, es muy potente. Tierra Sí. de luz, ¿no? Por eso que para Ulises es tan difícil en el poema La Odisea tener que viajar al país de los muertos, que es una de las cosas que tiene que hacer antes de regresar. Justamente. Y se le hace largo el regreso a Ulises. A veces nos ha pasado a nosotros en la vida que queremos volver a nuestro origen, a nuestro ser más íntimo, y nos cuesta regresar. Y regresar no es tan fácil. Y no hay una sensación tan terrible como, me imagino esta situación, la de un astronauta que está perdido en el espacio y de repente pierde el contacto con la torre de control. Claro, el espacio es alucinante, y hemos querido ir justamente a ese lugar amplio, así como Colón quiso conocer lo desconocido, el hombre sigue queriendo, pero llega un punto en que tú estás ahí viajando por lo desconocido, pero tienes la certeza que vas a volver, y de repente se pierde el contacto con la torre de control. Así es, bueno, hablábamos anteriormente justamente de Seferis, este poeta que es el denominado el poeta del país perdido, que parte a un exilio sin posibilidad de retorno. Griego, él es griego. Griego, obtuvo el premio Nobel el año 63. Un tremendo poeta poco conocido aquí, ¿eh? Poco conocido y un gran poeta. Es un tremendo poeta. Tremendo poeta. Me acordé de un verso de Eliot, a propósito de Seferis, que tiene mucha influencia de Eliot, a quien conoció en Londres, trabajando en el ámbito diplomático. Cuando Eliot habla justamente de las sirenas, dice, he oído a las sirenas Imagínate. cantarse, no creo que canten por mí. Uf, Y qué buen bueno, verso. Seferis también está en este trabajo que mencionábamos recién, de los poetas griegos musicalizados que realizamos con Miguel Castillo Díaz. bueno, y para el tema del regreso está perfecto porque él sufrió el exilio, sufrió la nostalgia también de la tierra, muchos poetas griegos han sufrido eso, y vale la pena tal vez escuchemos este tema. ¿Qué poema escogiste de Seferis? Es el poema Negación y habla justamente de esta partida sin posibilidad de retorno, producto de la invasión turca, ¿no es cierto?, a su Sí. tierra natal, la Esmirna. Negación. En la playa escondida y blanca como una paloma, tuvimos sed al mediodía, pero el agua era salada, pero el agua era salada. Sobre la arena rubia escribimos el nombre suyo, suave que sopló la brisa y se borró la escritura, y se borró la escritura. Con qué corazón, con qué aliento, qué deseos y qué pasión tomamos la vida nuestra error y cambiamos de vida. Con qué corazón, con qué aliento, qué deseos y qué pasión tomamos la vida nuestra error y cambiamos de vida, y cambiamos de vida, y cambiamos de vida.
Qué hermoso tema, Patricio Navalón, tener un trovador a esta hora de la tarde cantándonos aquí en Desde el Jardín es un privilegio, es un lujo. Y estamos hablando justamente con Patricio Navalón sobre el retorno en la poesía, el retorno en la música, un gran tema, el tema del retorno, teniendo como figura esencial, arquetípica, la de ese marinero griego, de ese héroe griego que se demoró 20 años en regresar a su patria, que es un tremendo símbolo de nosotros mismos. Por algo James Joyce escribiría después una novela que se llama Ulises y que ocurre en un día solamente en Dublín. Y en el fondo el mensaje es, todos somos Ulises, cada vez que salimos de casa, corremos el riesgo de extraviarnos. Nos podemos extraviar en la alienación del trabajo. Cuando uno ve los tacos y la gente bocineando, uno dice, están todos extraviados, se perdieron, no van a regresar. Creen que van a regresar, pero no están regresando, ahí están. Es la alienación, en el fondo, esos son los monstruos, los polifemos de sí mismos. Y el tema es cómo regresar. Estuvo en este jardín, Patricio, un filósofo español, Josep María Esquirol, hace unos meses atrás, conversando conmigo. Él tiene un precioso libro que se llama La resistencia íntima, ensayo de una filosofía de la proximidad. En ese libro hay un capítulo sobre el retorno, en que él de alguna manera hace una filosofía del retorno. ¿Qué significa retornar? Y dice que la importancia del retorno puede pasar desapercibida, porque aunque parezca paradójico, siempre contamos con él, con el retorno. Y cuando inesperadamente no podemos volver, aparecen el malestar y la añoranza. Volver a casa. Esta expresión tiene algo de redundante, porque la casa se puede definir justamente como allí a donde se vuelve. Eso es la casa. A la casa no se va, se vuelve. Y se suele volver a casa cada día. Habla del retorno y luego dice, a veces el retorno, bueno, que la vida entera, dice, es una parábola de los retornos. Y a veces el retorno tiene algo de imposible. Y ahí se mete un poco en la experiencia nihilista del hombre contemporáneo, cuando perdemos el sentido del verdadero domicilio, nuestro origen. Pienso, no sé, en la destrucción de un barrio, en la pérdida del sentido del centro en la ciudad, de saber dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? El Ulises contemporáneo, dice, retorna después de haber atravesado la comarca del vacío. Y vuelve, el alma humana es un anhelo de retorno, y por eso dijo alguna vez Novalis que la filosofía es la nostalgia de estar en casa. Y tal vez la poesía también, Patricio, sea la nostalgia de estar en casa. Y vamos a seguir haciendo, vamos a ir luego a una pausa, vamos a seguir haciendo este recorrido por distintos retornos. Hay un poema en la poesía chilena de Nicanor Parra, un poema que es menos conocido porque es un poema dentro de los antipoemas, donde realmente creo que Nicanor Parra abre una parte de su alma, y le costó abrirla y a veces arrancaba esa parte emotiva al revés de Violeta Parra, que iba al centro del dolor, ¿no? Muy visceral, claro. Muy visceral, y del dolor y de la emoción. Así es. Parra es más intelectual que Violeta Parra. Pero en este poema, justamente él cuenta la experiencia del retorno. Él vuelve a su aldea, vuelve a su origen. ¿Y qué le pasó cuando volvió? Escuchándolo, te propongo a Parra leyendo este memorable poema Y un día feliz. Vamos a ir a pausa y vamos a regresar. Estoy con Patricio Navalón, trovador, músico, desde el jardín, retornando a casa con ustedes. Hay un día feliz. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla. Solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creédmelo un instante, volver a ver esta querida tierra. Pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado, ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera. Todo está en su lugar. Las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol en el jardín y el músico en las húmedas manos de las piedras. No se puede dudar, este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela. Estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera,
el correo en la esquina de la plaza y la humedad en las murallas viejas. Buena cosa, Dios mío, nunca sabe uno apreciar la dicha verdadera. Cuando la imaginamos más lejana, es justamente cuando está más cerca. Ay de mí, algo me dice que la vida no es más que una quimera, una ilusión, un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Vamos por partes, no sé bien qué digo, la emoción se me sube a la cabeza. Como ya era la hora del silencio cuando emprendí mi singular empresa, una tras otra en oleaje mudo, al establo volvían las ovejas. Las saludé personalmente a todas, y cuando estuve frente a la arboleda que alimenta el oído del viajero con su inefable música secreta, recordé el mar y enumeré las hojas en homenaje a mis hermanas muertas. Perfectamente bien. Seguí mi viaje como quien de la vida nada espera. Pasé frente a la rueda del molino, me detuve delante de una tienda. El olor del café siempre es el mismo, siempre la misma luna en mi cabeza. Entre el río de entonces y el de ahora no distingo ninguna diferencia. Lo reconozco bien. Este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta. Ilustre padre que en sus buenos tiempos fuera mejor que una ventana abierta. Yo me atrevo a afirmar que su conducta era un trasunto fiel de la Edad Media, cuando el perro dormía dulcemente bajo el ángulo recto de una estrella. A estas alturas siento que me envuelve el delicado olor de las violetas que mi amorosa madre cultivaba para curar la tos y la tristeza. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No podría decirlo con certeza. Todo está igual seguramente. El vino y el ruiseñor encima de la mesa. Mis hermanos menores a esta hora deben venir de vuelta de la escuela. Solo que el tiempo lo ha borrado todo, como una blanca tempestad de arena. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Estoy aquí en Desde el Jardín, a la hora del regreso y pensando sobre el regreso, sobre el sentido profundo del regreso. ¿Qué significa regresar a casa? Regresar a nuestro centro, regresar a nuestra Ítaca. Permanentemente estamos saliendo. El hombre no puede quedarse encerrado, encapsulado en sí mismo, ni en su propio domicilio. Eso puede llevar al narcisismo. Tiene que salir. El hombre es un ser extático, tiene que buscar, también es un aventurero, pero en algún momento tiene que regresar. Y aquí estoy, yo ya regresé al jardín y me encontré con un trovador, con un músico, un tremendo músico chileno que ha hecho además un trabajo minucioso, riguroso y muy apegado a la poesía. Me refiero a Patricio Navalón. Hemos encendido una fogata y estamos como en el mundo griego, haciendo un pequeño banquete, hemos libado vino. Y tú eres el Aedo de alguna manera. Y fíjate que uno de los retornos más, diría, potentes que se han escrito en la poesía chilena, está el retorno de Vicente Huidobro. Hay que recordar que Vicente Huidobro fue el poeta vanguardista que revolucionó el idioma español, que se conectó directamente con la vanguardia en París, que quería cambiar prácticamente el lenguaje, el idioma, la poesía. Él sigue la posta de Rimbaud, fue muy ambicioso. Su poema Altazor hace esa operación de desintegrar el lenguaje hasta llegar a los sonidos mínimos para contar una lengua que estuviera desligada de la prisión de la realidad o del referente. Sin embargo, le pasaron muchas cosas a Huidobro. Le toca vivir la Segunda Guerra Mundial, el derrumbe de muchas certezas, la pérdida de su gran amor. Viene herido ya, viene un largo viaje y es poca conocida la poesía última de Huidobro, los últimos poemas que fueron publicados póstumamente después de su muerte, en donde encontramos un Huidobro más transparente, menos vanguardista, curiosamente más apegado a la tierra, como que se hubiera nerudizado un poco y al revés Neruda se huidobrizó al final. Y este poema es muy notable, se llama, solamente voy a leer un pedacito, El paso del retorno, y dice Huidobro:
Yo soy ese que salió hace un año de su tierra, buscando lejanías de vida y muerte, su propio corazón y el corazón del mundo, cuando el viento silbaba entrañas en un crepúsculo gigante y sin recuerdos. Guiado por mi estrella, con el pecho vacío y los ojos clavados en la altura, salí hacia mi destino. Oh, mis buenos amigos, ¿me habéis reconocido? He vivido una vida que no puede vivirse, pero tu poesía no me has abandonado ni un solo instante. Oh, mis amigos, aquí estoy. Vosotros sabéis acaso lo que yo era, pero nadie sabe lo que soy. El viento me hizo viento, la sombra me hizo sombra, el horizonte me hizo horizonte preparado a todo, la tarde me hizo tarde y el alba me hizo alba para cantar de nuevo. Oh poeta, esos tremendos ojos, ese andar de alma de acero y de bondad de mármol, es este aquel que llegó al final del último camino y que vuelve quizás con otro paso. Hago al andar el ruido de la muerte. Y si mis ojos os dicen cuánta vida he vivido y cuánta muerte he muerto, ellos podrán también deciros cuánta vida he muerto y cuánta muerte he vivido. Dice Vicente Huidobro en este extraordinario Paso al Retorno. Les recomiendo que lean este poema, búsquenlo en el libro Últimos Poemas, es impresionante. Patricio, yo sé que te ha interesado también a Vicente Huidobro como poeta para musicalizar, aunque pareciera que uno decía que raro cómo se oirá Huidobro musicalizado, Sí. ¿no? Poeta visual, poeta más... Sin duda, Huidobro fue uno de los poemas que me cautivó de niño. Un poema precisamente de su libro Poemas Árticos, que se titula Niño, fue uno de los que me encendió, ¿no es cierto?, una luz tremenda en términos de adentrarme en su poesía. Tanto así que en el año 98 grabé un disco con musicalizaciones de Huidobro en México. Varios textos de poemas árticos, que son poemas breves, ¿no es cierto? Un libro que él publicó en el año 1918 y he seguido musicalizando algunos textos de Huidobro. El poema que leíste me hizo un vínculo directo a una canción que yo hice justamente de un poema de Huidobro que él publicó en el año 1917, es decir, un poema que tiene más de 100 años y que yo lo siento como un poema que es una antesala incluso a este famoso poema de Tellier que es El Desconocido. El Desconocido que silba en el bosque. Claro. Hay que decirlo, un poema muy bonito que dice un desconocido silba en el bosque. Lo he leído otras veces aquí en el jardín y tiene que ver con la muerte, con un muerto. Hay una superstición también que dice que... habla del hermano muerto. El hermano muerto. Claro, pero creo que en el sur hay una superstición que dice que no hay que silbar cuando uno pasa por un bosque porque puede el alma de ese muerto revivirse. Entonces, bueno, y además Tellier fue lector de Huidobro. De Huidobro, claro. Y además este poema tiene una relación con la canción. Se titula Canción Nueva. Dentro del horizonte alguien cantaba. Su voz no es conocida de dónde viene. Entre las ramas no se ve a nadie, a nadie. Hasta la luna era una oreja y no se oye ningún ruido. Sin embargo, una estrella ha caído, ha caído. El horizonte se ha cerrado y no hay una salida. Dentro del horizonte alguien cantaba. Su voz no es conocida. Su voz no es conocida. Hasta la luna era una oreja y no se oye ningún ruido. Sin embargo, una estrella ha caído, ha caído.
El horizonte se ha cerrado y no hay una salida. Dentro del horizonte alguien cantaba. Su voz no es conocida. Su voz no es conocida. Su voz no es conocida. Qué impresionante escuchar un poema de Huidobro cantado. Es algo que no me habría imaginado jamás. Este milagro lo hace este alquimista de la música y la palabra, que es Patricio Navalón, que está aquí en Desde el Jardín. Hermoso tema. Esa imagen dentro del horizonte, alguien cantaba. Qué verso memorable. Potente, es muy potente. En realidad estos poemas breves de Huidobro están plagados de metáforas preciosas y dignas de ser musicalizadas por muchos músicos. Hay algo tan fresco, a ver, en las imágenes de Huidobro siempre te sorprende algo inusitado, algo inesperado, ¿no? Sí. Que te abre algo, como que te activa algo en el cerebro. Una imagen te deja así, algo que es imposible o irreal o muy poético, como esto de que dentro del horizonte alguien hablaba. Sobre los regresos, yo creo que hay un momento memorable en el gran poema del regreso, que es la Odisea, cuando finalmente Ulises regresa a Ítaca. Le pasaron muchas cosas. Llegó al país de los Feacios, ahí se consiguió una nave que lo trajo de vuelta, pero la diosa Palas Atenea, que era la que lo acompañaba en su regreso, hace que se cubra de niebla Ítaca para que él no la reconozca inmediatamente y para que nadie reconozca tampoco a Ulises, porque recordemos que el país está casi secuestrado por los pretendientes que quieren casarse con Penélope, quien durante muchas noches de muchos años ha ido tejiendo y destejiendo como una señal de fidelidad. Penélope es el símbolo máximo de la fidelidad. Bueno, Ulises va a llegar a la tierra. El primero que lo va a recibir va a ser su perro, un perrito fiel, imagen también de la fidelidad, que además está lleno de garrapatas. Ahí viene el perro a recibir a Odiseo, pero no tiene que ladrar tanto perro, porque si no van a salir todos los guardias y van a reconocer a Odiseo. Y Odiseo viene disfrazado de mendigo. Es muy simbólico esto, ¿eh? Regresa a su casa disfrazado de mendigo. No por la puerta ancha, no como un héroe, no con trompetas, no con... Tiene que volver, o sea, un golpe a su ego. A lo mejor esa es la manera de regresar al centro. Después de todas las experiencias que vivió, la muerte que vivió, todo. Regresa y finalmente va a llegar el momento esperado. Va a tener que enfrentarse a los pretendientes, va a ser una pelea sangrienta, les va a ganar. Y llega el momento de volver a ver a Penélope. 20 años han pasado. 20 años no es nada, dice el tango, pero caramba, envejecieron los dos. Es un momento muy emocionante y al comienzo Penélope no lo reconoce. Y tiene desconfianza porque ha sido engañada tantas veces en todos estos 20 años que desconfía de que este pueda ser un mentiroso, un embaucador, alguien que se hace pasar por Ulises. Y en un momento determinado, bueno, ya llega un punto en que realmente no sospecha tanto que Ulises le dice, bueno, pero dame alojamiento, yo soy un navegante, tengo que ser recibido. Y entonces le dice Penélope a la sirvienta, pon la fuerte cama en el exterior de la sólida habitación que construyó él mismo, si es el mismo el que dice ser, saca de allí la fuerte cama y aderézale el lecho con pieles, mantas y colchas espléndidas. Saca la cama para recibirle. Y ahí Ulises le dice, esa cama no se puede sacar porque está anclada a un olivo, esa cama la hice yo. Y le describe cómo hizo la cama, cómo es la cama, es el único que sabe eso. Y ahí se da cuenta Penélope que el que tiene delante es Ulises, y el texto dice, Penélope sintió desfallecer sus rodillas y su corazón al reconocer las señales que Odiseo daba con tal certidumbre. Al punto corrió a su encuentro derramando lágrimas, echóle los brazos alrededor del cuello, le besó en la cabeza y le dijo. Y ahí comienza esta conversación entre los esposos que tienen tanto que contarse. Tanto tienen que contarse, ponen a llorar, es muy emocionante el encuentro, el reencuentro. Me imagino, no sé, alguien que volvió de la guerra de Vietnam después de muchos años y llega a su casa, bueno, puede que encuentre otro perico dentro de la casa también, pues eso pasó también. No, pero imaginemos que está, realmente su mujer era Penélope. Y la diosa Palas Atenea se enternece tanto con este reencuentro, dice, ellos tienen que contarse tantas cosas, que decide alargar la noche. Hay un tema muy hermoso de un músico que tú conoces muy bien, Joan Manuel Serrat, que es un homenaje a Penélope. Y Penélope definitivamente es el símbolo de la fidelidad, y yo creo que, no sé, a mí me suena como que el símbolo del alma.
como que Penélope es el alma de Odiseo que lo está esperando. Así es. Y voy a colocar en este tocadisco ese tema, que lo hemos escuchado tantas veces, pero que sigue resonando tan fuerte. Un homenaje a todas las Penélopes, a todos los que son fieles, que son leales y que nos esperan en los regresos. Regreso de Ulises a los brazos de Penélope. Penélope, símbolo de la fidelidad, y Ulises, el arquetipo del que regresa. Y estoy con Patricio Navalón, quien ha hecho un trabajo de regresar la música a la poesía chilena. Un trabajo extraordinario. Y lo que tú me decías, Patricio, que hoy día tú te has dado cuenta que hay un público nuevo, joven, que está llenando los teatros para escuchar el trabajo que tú haces, que me parece una señal de esperanza extraordinaria. Así es, he tenido la grata sorpresa en los últimos meses de volver a presentarme en algunos lugares de Santiago y constatar el interés que existe por la poesía y también el asombro que causan ciertos versos. A propósito de Huidobro, recordaba un verso que canto de un poema de él que se titula Niño, que dice: el abuelo duerme, cae de su barba un poco de nieve. ¡Qué hermoso! Y ese verso, varias personas, ¿Ya? coincidentemente después del concierto, me han dicho, oye, me hizo llorar, me estremeció, ¿dónde lo consigo?, etcétera. Y eso sin duda es muy gratificante y muy alentador también en términos del trabajo que realizamos y también de cómo seguimos, ¿no es cierto?, reviviendo nuestros poetas. Bueno, yo creo que la poesía es el alma de Chile, la poesía es nuestra Penélope, nuestra patria, es nuestra Ítaca, esa es la poesía, digámoslo con todas sus letras. Y muchos ya dan por perdida la batalla, diciendo, incluso hasta los poetas, ya nadie lee poesía, nadie se interesa, pero resulta que a lo mejor, claro, hay que volver a hacer que la poesía se escuche, se oiga, el oído, por eso los aedos, Así es. la oralidad, y de alguna manera el trabajo que tú has hecho tiene que ver con eso. Y ¿tienes algún otro poema o canción del regreso que podamos escuchar? Claro, escuchando la canción de Serrat y a propósito de Odiseo y Penélope, tengo musicalizado un texto de Cavafis, que es quizás uno de los poemas más conocidos de su obra, que se titula precisamente Regresa. Hay que decir algo, al que no conoce Cavafis, es un poeta notable, alejandrino, de la mítica ciudad de Alejandría, y es un poeta que ha hecho algo notable, que es agarrar hechos históricos del viejo pasado de esa ciudad y convertirlos como en espejos del presente. Y yo recomiendo que lean la traducción que hizo Miguel Castillo Díaz, que tú conoces muy bien, Patricio, la versión en español, de las mejores, probablemente Así la es. mejor en español. Y un poeta que se deja leer, un poeta transparente. Es un buen poeta para iniciarse en la lectura de buena poesía, Alejandrino Cavafis. Sin duda, Cavafis es un tremendo poeta y es un poeta que además invita a ser musicalizado. Yo he tenido la suerte de estar en Grecia varias veces cantando Así, ¿eh? y me he encontrado con muchos cantores que musicalizan a Cavafis, así como musicalizan a otro poeta que no es muy conocido en Chile, que es el poeta marinero Cavadías. Ah, sí, que cada tiene día, sí. versos Poco, no, ese es re poco conocido, no creo maravilloso que hayan versiones. y que de hecho en su obra menciona uno de los puertos del norte de Chile, Ah. increíblemente. Y se canta mucho Cavafis, se canta mucho Cavadías, hace feris también. Y es muy maravilloso el poder ver a estos cantores griegos cómo siguen con esta tradición de la cual hablábamos, de esta palabra en movimiento, ¿no es cierto?, que tiene tantos siglos de historia. Y este poema de Cavafis, en el fondo, es un regreso a qué, un regreso de qué, un regreso... Tiene que ver con el regreso a tu amor profundo. Ah. Por eso mencionaba que quizás lo podría haber cantado Penélope. Este sería en un la tema espera de perfecto para de Penélope Odiseo. cantándosele a la Odiseo. Así es. Que están acá, porque están todos presentes, porque el presente es perpetuo, como dice Octavio Paz. Los verdaderos momentos no tienen nada que ver con el tiempo. Y estamos más en el lado de Kairos, el verdadero tiempo, que de Cronos, el tiempo cronológico Así del reloj. Con Patricio Navalón, aquí, regresa de Cavafis. Regresa a menudo y tómame, sensación bien amada. Regresa y tómame, cuando la memoria se despierte, cuando un antiguo deseo pase por la sangre, cuando los labios y la piel recuerden y las manos crean tocar de nuevo. Regresa a menudo
a la hora en que los labios y la piel recuerdan. Regresa a menudo y tómame, sensación bien amada. Regresa y tómame, cuando la memoria se despierte, cuando un antiguo deseo pase por la sangre, cuando los labios y la piel recuerden y las manos crean tocar de nuevo. Regresa a menudo y tómame de noche a la hora en que los labios y la piel recuerdan. Qué tremendo y qué bello este poema y esta musicalización que tú hiciste de este poema de Cavafy. Ya él es mayor, es viejo, su cuerpo está viejo, pero su cuerpo recuerda el deseo, ¿no? Cuando un antiguo deseo pasa por la sangre, cuando la piel y el cuerpo recuerdan. El cuerpo tiene memoria y todos vamos a envejecer y recordaremos esos momentos de pasión, de intensidad, de amor, de eros, ¿no? El eros es tan griego por lo demás, ¿no? Así es. Y tan alejandrino como Cavafy. Fíjate que escuchándote y dentro del espíritu del regreso, no puedo dejar de pensar en un gran poeta chileno a quien tuve la suerte de conocer y entrevistar, y que yo creo que toda su poesía es un regresar a la infancia, regresar a la aldea natal, regresar a la memoria, regresar a una edad de oro, dice, donde todos algún día seremos felices. Y ese es el gran y querido y entrañable Jorge Tellier. Jorge Tellier es un poeta que está siendo releído, recuperado por la gente joven, y tiene varios poemas del regreso muy bonitos, uno más profundo, más metafísico, y otro más humorístico. Por ejemplo, tiene uno, Jorge Tellier, poeta lautarino, que se llama Notas sobre el último viaje del autor a su pueblo natal. Ese pueblo que siempre él mitificó en su poesía, pero vuelve mayor al pueblo, la vieja aldea de la provincia, porque él es un poeta provinciano, en el buen sentido de la palabra. Y dice: en el pueblo donde algunos me conocen como el poeta cuyo nombre suele aparecer en los diarios, paseo por la calle Comercio, que ahora se llama Avenida Bernardo Higgins, como en Santiago. He comulgado con la tierra, voy a la sidrería, allí están los parroquianos de siempre, y me saludan mis viejos compañeros de curso, que sueñan con ser alcaldes o regidores o comprarse una citroneta. Ha cerrado el cine. Aún quedan afiches que anuncian películas de sepia. A lo largo de los cercos, las ortigas siguen hablando con su indestructible lenguaje. En el techo de mi casa se reúne el Congreso de los Gorriones. Pienso por primera vez que no pertenezco a ninguna parte, que ninguna parte me pertenece, dice Tellier. Entonces, claro, vuelve al pueblo, está todo igual, pero las cosas han cambiado. La mayoría de la gente se sienta a ver televisión, ya no en la plaza a conversar. Hoy día estarían todos pegados celulares. Y él empieza a ver como que de alguna manera esa aldea que soñó, que es su infancia, que es su patria, ya no es la misma. Y ahí sientes ese sentimiento de desarraigo. Y Gabriela Mistral es otra poeta chilena que regresó. En el poema de Chile, poema poco conocido, bueno, La Eterna Desterrada, que tenía una relación conflictiva con Chile, ninguneada por Chile, siempre llevó a Chile consigo, dentro de ella. Y hay un poema muy bonito en el poema de Chile en donde ella se imagina que vuelve a Chile como fantasma, como muerta. Y empieza a recorrer Chile acompañado de un niñito atacameño y le va contando Chile. Y dice Gabriela Mistral en el poema Hallazgo: bajé por espacio y aires, y más aires descendiendo, sin llamado y sin llamada por la fuerza del deseo. Y a más que yo descendía, era mi caer más recto, y era más gozo más vivo y mi adivinar más cierto. Y arribo como la flecha,
este mi segundo cuerpo, en el punto en que comienzan patria y madre que me dieron, tan feliz que hace la marcha. Me ataranta lo que veo, lo que miro o adivino, lo que busco y lo que encuentro. Pero como fui tan otra y tan mudada regreso, con temor ensayo rutas, peñascales y repechos, el nuevo y largo respiro los rumores y los ecos. O fue loca mi partida, o es loco ahora el regreso. Pero ya los pies tocaron bajíos, cuestas, senderos, gracia tímida de hierbas y unos céspedes tan tiernos que no quisiera doblarlos, ni rematar este sueño de ir sin forma caminando, la dulce parcela, el reino que me tuvo 60 años y me habita como un eco. El regreso de Gabriela Mistral. ¿Tú has musicalizado, Gabriela Mistral, Patricio? Sí, claro, tengo algunas musicalizaciones. Entonces, y voy a... Para cerrar este memorable encuentro aquí en el jardín a esta hora de la noche, Déjame buscar el tengo mi aedo propio aquí en el jardín, que es Patricio Navalón, y vamos a despedirnos con la madre, con la Penélope de la poesía chilena, con Gabriela Mistral, que supo también regresar. Queridos y queridas radiovidentes, gracias por habernos acompañado. Gracias, Patricio. Hasta un próximo regreso. Gracias a ti, Cristian, y nos vamos con palomas. Vámonos con las palomas, con los gorriones, con todos, los pájaros, los chucaos también. En la azotea de mi siesta y al mediodía que la agobia, dan conchitas y dan arenas las pisadas de las palomas, la siesta blanca, la casa terca y la enferma que abajo llora. No llena anises ni pespuntes de estas pisadas de palomas. Levanto el brazo con el trigo, vieja madre consentidora. Entonces canta y reverbera mi cuerpo lleno de palomas. 3 me sostengo todavía y les oigo la lucha ronca hasta que vuelan aventadas y me queda paloma sola. Levanto el brazo con el trigo, vieja madre consentidora. Entonces canta y reverbera mi cuerpo lleno de palomas. 3 me sostengo todavía y les oigo la lucha ronca hasta que vuelan aventadas y me queda paloma sola. No sé las voces que me llaman, ni la siesta que me sofoca. Epifanía de mi falda, paloma, paloma, paloma. Paloma. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5.